Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, en donde estaremos conversando sobre otro de nuestros temas preferidos, el cine mundial, directores y guionistas, sus influencias de mayor importancia y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Adrián Castro. Hola, ¿todo bien? Y Winston Washington. Hola, ¿qué tal? Un placer. Hoy estaremos conversando sobre la película Haz lo correcto del aclamado director norteamericano Spike Lee. Comencemos con lo general. Adrián, ¿usted nos puede hablar un poco sobre Spike Lee y su cine? Sí, bueno, Spike Lee es un director que aparece en la escena mundial a mediados de los años 80, proveniente de Estados Unidos, obviamente, con un cine que habla muy de su cultura, de su lugar de nacimiento, de sus raíces. Y es muy interesante porque él empieza a incorporar cosas muy actuales, muy del pop culture. Veníamos de un cine setentero en Estados Unidos que le dio la vuelta al cine mundial, ¿verdad? Donde aparecen directores como Coppola, como Scorsese, como esos directores, ¿verdad? Y Spike Lee aparece después de ellos casi como una respuesta, pero como la colita de ese nuevo cine americano o estadounidense, digamos, como se le llama, trayendo mucho de su cultura, como vengo a decir, digamos, hubo varios directores que después inclusive se dijeron que dieron como la imagen de la ciudad de Nueva York, y Spike Lee es uno de ellos. Scorsese es el otro y Woody Allen es el otro, ¿verdad? Entonces son directores que supuestamente armaron la visión o la cosmovisión de Nueva York que tenemos actualmente. Scorsese trabajó sobre la mafia, sobre los problemas criminales, ¿verdad? Woody Allen habló sobre la élite, los intelectuales, los artistas, y Spike Lee habló mucho sobre la cultura, un poco más de los barrios bajos y sobre todo de su cultura afroamericana, ¿verdad? Entonces él empieza con un cine independiente. Él es graduado de la Universidad de Nueva York. Empieza con un cine, de hecho creo que compañeros de él fue el director Ang Lee, digamos, que después hizo Secreto en la Montaña y todo esto, fueron compañeros de universidad, esas generaciones increíbles que hay en esas universidades. Y él empieza a hacer cine independiente, un cine muy neoyorquino, un cine en el que en su primer película, digamos, estudiantil, que se llamó Joe's Bed Slutty Barbershop, fue la primera película estudiantil que se presentó en el Lincoln Center, en un festival sobre nuevos directores. Entonces ya ahí empezamos a ver que va a tener bastante influencia, y después empieza a hacer su película como casi como un hombre renacentista, digamos, actúa en esta película que vamos a hablar también, es el escritor, es el director, es el editor, a veces dicen que es el que buscaba las locaciones, ¿verdad? Entonces empieza como esta idea de un cine muy independiente, hablando temas muy personales, y Spike Lee se va a caracterizar de ahí en adelante de hablar temas de él, sobre todo el racismo, bien, de sus barrios, de sus conocimientos, de su familia, de su descendencia, de un montón de su ascendencia, de todos de estos temas, pero de un lugar muy político, siempre. De hecho, Do the Right Thing o Haz lo Correcto, como de la que vamos a hablar, ya empieza a deslumbrar una de estas pocas de estas ideas, muy actuales, por cierto. Tiene como un sello, casi que cuando uno ve una película, aunque no sepa qué es de él, dice, uy, eso es muy Spike Lee, como podría decir, eso es muy Tarantino, o eso es muy Scorsese, digamos, volviendo a la misma idea. Hay una cosa muy técnica, por ejemplo, que él hace un movimiento de cámara hacia atrás sobre la persona, entonces se van moviendo al mismo tiempo, está casi en todas sus películas. Eso es como algo muy técnico que él hace, de un plano muy específico, pero también sus personajes muchas veces rompen la cuarta pared y hablan directo a cámara. O sea, con una película de Spike Lee uno siente y sabe que está viendo una película. No es de esas películas que tratan de no evidenciar el artificio del cine o cosas así, sino que es muy evidente. Y esta película no tiene una estructura normal, narrativa, si se da cuenta y si se pone a analizarlo. Entonces es un director que rompe muchas cosas, siempre hablando muy fuerte de sus temas políticos y sociales. Winston, esta es la primera vez que usted ve la película, ¿cierto? Correcto, sí. Esta es la primera vez que la veo y me dejó impactado. Creo que ese podría ser un buen vocablo para describirlo. Me llamó poderosamente la atención su capacidad de retratar de verdad una cultura, porque estamos hablando de Nueva York, pero digamos, yo estoy acá en Costa Rica y me siento plenamente identificado con con el humor, por ejemplo, y una cierta forma de concebirse a nivel cultural. Esa distancia imaginaria que nos mantiene pensando que aquí están los chinos, aquí están los negros, aquí están, ¿verdad? Ese tipo de distancias. Y
me llamó poderosamente la atención también un juego que tiene sobre la dualidad. Es un poco como entre, bueno, más adelante probablemente lo vamos a hablar, ¿verdad? Pero el final, por ejemplo, que no nos deja claridad sobre lo que es correcto y lo que no, para mí ese es un vivo ejemplo de la dualidad. Es más, los mismos héroes negros retratados, digamos, dentro de la trama, nos ofrecen esa dualidad. Son dos personas emblemáticas, Martin Luther King y Malcolm X, y tienen una visión totalmente distinta del mundo y de cómo, digamos, cómo trascender la situación racial en Estados Unidos. Eso, que sean contrarias, pero tienen el mismo propósito. ¿Y le gustó la película? Sí, me encantó. Me pareció muy valioso el hecho de que, bueno, lo que hablamos de retratar diferentes aspectos de la cultura y lo técnico, me pareció un cineasta tremendamente técnico y a la vez coloquial y accesible. Me pareció así tremendamente valioso. Adrián, usted la había visto antes, ¿cierto? Sí, sí la había visto yo hace algunos años. ¿Y nos puede contar un poco sobre lo que usted opina sobre esta película desde un plano artístico? Creo que, digamos, desde un plano artístico es muy interesante la diferencia de la... A ver, cuando la vi por primera vez no sabía lo que iba, para nada, ¿verdad? Ahora ya uno va como, sobre todo en el tiempo que estamos viendo ahora, va como con otro para ir a ver cosas diferentes. Desde el punto artístico de Spike Lee, digamos que de hecho tiene una serie en Netflix que se llama She's Gotta Have It o algo así, no me acuerdo muy bien. Ya con She's Gotta Have It yo empecé a ver algo que ya había notado cuando vi Do the Right Thing y es esa idea como, por ejemplo, en She's Gotta Have It, se está escuchando una canción durante la escena que a uno no le pone mucha atención y después antes de cambiar la escena pone el disco, la portada del disco de la canción. Ese tipo de cosas que a mí me encantan, que lo separan a uno como de la ficción, casi como que uno ve la mano de un director o de un narrador haciendo lo que le da la gana de una manera poco convencional. Eso me parece increíble y me gusta mucho que es muy ochentera desde este punto de vista. Hay que entender un poco que MTV nace al principio de los 80s y MTV viene a romper un poco tal vez estas distancias raciales que existían en varias cosas porque empieza a poner artistas negros muy, o sea, rápido, debería ser instantáneo, pero rápido para la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Y se empiezan a generar todos estos videos de hip hop y de rap y uno puede ver esa estética en el cine de Spike Lee, sobre todo en esta película. Entonces, esos planos como de ángulos, de angulares, de lentes muy abiertos, en que hay alguien centrado viendo hacia cámara como un artista cantando que está viendo hacia la cámara, que es una convención en los videoclips, pero acá es algo, digamos, diferente. Y esa idea como de acercar la cámara de forma violenta hacia algo, que se vea que se va moviendo así, digamos, que no es tan prolijo. Siempre están sonando como músicas porque se retrata un poco lo del barrio, digamos, siempre está sonando la música, además de ese boombox, digamos, que tiene una predominancia en la película. Entonces creo que me gusta mucho ese cine, a mí particularmente, que te viene a dar a decir, esto es cine y vea cómo lo estoy mostrando una canción, estoy mostrando una forma de retratar las cosas. Ese momento donde cada uno, el chino, el italiano, el negro y todos insultan a otra cultura, me parece buenísimo, porque además de que es súper gracioso, digamos, es como un acercamiento y la persona viendo a cámara, ¿a quién le está hablando ese actor, ese personaje, verdad? Al público. Y esa idea siempre Spike Lee la tiene y me parece buenísimo. De hecho, la película de Spike Lee que salió en Netflix, Five Bloods, salió hace 2 semanas, tiene momentos de monólogos interesantísimos de alguien viendo a cámara y no le está hablando a nadie, ¿verdad? Entonces es muy interesante eso. A mí me encanta desde el punto de vista estético y de sus temas, pero sobre todo esa idea que viene como, se siente un cine muy genuino. O sea, como trasladar una cultura a la forma de contar cine me parece espectacular. Yo vi esta película por primera vez cuando era un adolescente, tenía aproximadamente 14 o 16 años, estaba entrando ya al cine clásico, tratando de encontrar a distintos cineastas y aprender sobre las mejores películas de distintos cineastas. Y Do the Right Thing era considerada una película clásica de la década de los 80s. La película propone un problema moral muy, muy interesante y me temo que la primera vez que la vi caí en la trampa.
y eso a mí nunca me ha dejado, me persigue como un fantasma. Caí en la trampa donde terminé de ver la película y sentí, wow, qué lástima lo que le sucedió al blanco, que le quemaron la pizzería. Era un adolescente, así que por suerte siento que me cambió de por vida. Siento que realmente fue el tipo de película que si hubiese sido un mensaje mucho más directo o mucho más obvio, quizás no me hubiese hecho realmente verme a mí mismo en el espejo y realmente cambiar mi perspectiva de una manera muy profunda, porque caí en la trampa. Y al escuchar las respuestas de Spike Lee ante la pregunta si Mookie hizo lo correcto o si no hizo lo correcto, la verdad es que me sentí excesivamente culpable y me sentí excesivamente mal al respecto por mi propia reacción. Y a mí me parece que el mejor cine de la historia es el cine que trata con temas de moralidad, porque es un arte muy colectivo, pues cuando uno está escribiendo prosa, es una persona escribiendo prosa, pero para hacer una película uno requiere de muchas personas y todos tienen que estar, o no todos, pues, pero una gran parte tiene que estar totalmente de acuerdo en de que lo que se está haciendo está bien. Los problemas morales, los protagonistas representan quizás algo emblemático del bien y los antagonistas representan algo emblemático del mal. Y todos están de acuerdo por eso, por lo menos desde ese punto de vista. Y Spike Lee aquí creo uno de los problemas morales más interesantes que yo he visto en la historia del cine, aparte de quizás Decálogo de Krzysztof Kieślowski, que también hace lo mismo, donde propone problemas morales donde hay un área gris muy, muy grande, pero al final sí hay una respuesta muy clara que se debe de estudiar para entender. Después de ver la película por primera vez, la volví a ver no sé cuántas veces. Fue una de esas películas que vi un gran número de veces. La alquilé en Blockbuster y fui corriendo donde otros amigos cinéfilos tienen que ver esta película, tienen que ver esta película. Es decir, esto es algo importante. Y por supuesto, todos estábamos de acuerdo de que Spike Lee claramente era un genio. Y bueno, después de ahí empecé a ver sus otras películas. Do the Right Thing es mi película preferida de Spike Lee, pero yo creo que Malcolm X puede ser su mejor película. Ayer volví a ver Malcolm X, dije que tenía que ver otra película de Spike Lee antes del episodio de hoy, así que me senté a ver Malcolm X. Malcolm X es una película de 3 horas y media. Parece una película de 1 hora. Es sorprendente, no quería que terminara. Es extraordinaria. Pero bueno, sí, Spike Lee se enfoca mucho en lo político y lo hace de tal manera que es imposible no dejarse llevar por su política, pues. Hay un escritor a quien yo admiro mucho que se llama Christopher Hitchens, que dijo que una oración mal escrita es inmediatamente falsa y por ende una oración bien escrita es inmediatamente cierta. Y Spike Lee escribe tan bien con su cámara que cualquier cosa que él diga de inmediatamente me convence y me atrapa y me cautiva. Volví a ver esta película hace una semana para el episodio de hoy y por supuesto no ha perdido ni un gramo de su fuerza y hoy es más relevante que nunca. Bueno, ahora que soy un adulto la puedo ver desde otra perspectiva también, pero la encuentro muy relevante al presente. Ya entraremos más en la temática, pero sí, Do the Right Thing es una de mis películas preferidas y tiene una de mis líneas preferidas de la historia, que es Mookie, what? Always do the right thing. Got it? I'm gone. Reforzando un poco lo que comenta Adrián sobre el hecho de que en una de las escenas se escucha música, no en esta película, sino en otra, y luego muestra la portada de los discos. Me llamó poderosamente la atención de que en la película se toma el tiempo de visibilizar muchísimas figuras importantes de la cultura negra. Digamos, hay un momento en que el señor Amor da una lista impresionante de músicos negros, o sea, que a mí me eriza la piel realmente. O sea, pasa por el rap, el R&B, el soul, el jazz. Muchos de esos músicos de jazz aún están vigentes. O sea, yo les sigo el rastro a Count Basie, a todos ellos, a Tracy Chapman, gente como Miles Davis, me llamó poderosamente la atención. Y ese juego, ahora que hablas de esa línea, que es tu línea preferida, me gustó mucho también eso, el hecho como de que a mí me evoca mucho la literatura. A mí me hace pensar, por ejemplo, en Khalil Gibran cuando habla del sabio, ¿verdad? Este juego del loco y el sabio. Y qué mejor ejemplo que un vagabundo. Es probablemente la persona más equilibrada y ecuánime de toda la película, ¿verdad? Y el apodo que tiene dentro de la comunidad y el respeto que le dan también, el lugar que él se gana, me pareció tremendamente valioso. Tanto así
que a raíz de ver la película y ver esta lista y ver la cantidad de jugadores de fútbol americano, de baloncesto que salen, habla de Michael Jackson también, bueno, Michael Jordan, todas estas figuras, a mí me generó la iniciativa de hacer una lista de artistas y de personalidades afrocostarricenses. Y de hecho, hice un post hace como 3 días, una cosa así, y me tienen verdaderamente impresionado, donde hablan de escritores, escritoras, poetas, artistas plásticos, bailarines, gente de política, químicos, y verdaderamente, bueno, las redes sociales nos dan esa facilidad. Yo solté la pregunta y le pedí a la gente, por favor, regáleme nombres de personalidades afrocostarricenses y lo que hacen. Y la lista, de hecho, yo la quiero seguir lo más que pueda porque sé que falta mucha gente ahí. Sin embargo, creo que en mí está generando la necesidad, de alguna manera, generar comunidad a partir de lo que hacen las demás personas afrocostarricenses, sobre todo. Me gustaría seguir con lo personal, de hecho, antes de seguir adelante. ¿Tienen personaje preferido o parte preferida de la película? Bueno, hay algo que tiene la película para mí, que digamos, siendo yo alguien que intenta escribir y hacer cosas artísticas, digamos, me parece muy interesante la consigna con la que vi algunas entrevistas de Spike Lee y le preguntan que si había una idea de, cuando empezó a escribirlo, de lo político, lo social, lo que quería decir, y él dice que no, que él empezó con algo muy simple, y eso me encanta, que es una cuadra, un día, el día más caliente del año, siendo en esas ciudades que el calor es insoportable cuando es el día más caliente del año, ¿verdad? Me parece muy interesante también que uno de los primeros, digamos, planos que se ve es también el de este personaje en la cama y se ve donde se despierta con ese calor, la atmósfera que crea alrededor de ese concepto del calor de una cuadra también. La idea creo que de comunidad y de ver de una ciudad tan variada en tipos de personas, profesiones, en lo que sea, que están los italianos, los chinos, los negros, ¿verdad? Esa idea me genera muchas ideas más, digamos, adyacentes a eso. Uno ve una cuadra, ve un montón de casas, pero no sabe lo que pasa detrás de ellos. Y es muy interesante cómo el afuera, por el calor, el afuera se vuelve ese lugar de comunidad y el interior, casi todos los interiores son oscuros, donde hay cosas como que la gente tal vez está más conflictuada en el interior y afuera se encuentra esa comunidad un poco, que también a raíz de eso es la idea del conflicto, ¿verdad? A partir de eso empieza esa. Si uno ve, me parece interesantísimo también que el personaje de Samuel L. Jackson ve todo como un espectador y comenta, pero él nunca sale. Esa idea, ¿verdad? Como de una voz en off, como de alguien que ve desde afuera, que casi parece el narrador o el director en este caso, que habla y le habla a todos, pero está desde ahí, ¿verdad? Desde el adentro. Entonces, ese concepto me gusta mucho y creo que mi personaje, bueno, me encantan los tres que están adelante de la pared roja, digamos, me parecen espectaculares en todo lo que demuestran. Creo que en ellos hay mucho el conflicto de los mayores, ¿verdad? Tal vez un poco más resignados a ciertas cosas y un poco más frustrados en otras cosas, tal vez diría yo, menos fuerza de la revolución o de la lucha, como lo que tienen los jóvenes, que son los jóvenes los que dicen, ¿por qué no hay más negros en la pared? Yo pongo mi música donde yo quiero, son un poco más, ¿verdad? Tal vez ese contraste de las dos generaciones, pero creo que lo que me gusta más es la canción Fight the Power, que me parece buenísima, que también me enteré que la compusieron para la película, no es que existía de antes, yo pensé que existía para antes, fue compuesta para la película. Parece que ese elemento, hablando un poco de la música y de la cultura, me parece un elemento dramatúrgico súper interesante. De hecho, apuntando a lo que decís de la música de Fight the Power, a mí me hizo recordar I Got the Power. No sé si recuerdan esa canción. Y yo era un niño en esa época, en 1989. Pero faltó muy poquito para que yo me reuniera con mis amigos del barrio a bailar rap. O sea, todo el baile urbano, todo ese ambiente, me encantó la manera en que lo pinta, digamos, y a la vez con otros elementos. Si uno piensa en Fight the Power, la primera vez que suena, tiene elementos de jazz, pero de un jazz sumamente disonante y a la vez de música electrónica. Es una gran combinación de elementos en esa primera parte y en la medida en que repite la canción tiene pequeñas variaciones. De repente en un momento es un poquito más oscura,
de repente tienen más intensidad los bajos en otro momento, ¿verdad? Y ese modo de acompañar me encantó. Y destaco que el compositor es el padre, además. Me encanta ese concepto de hagamos películas en familia y entonces ve uno a los hermanos y eso, enterarse de que el papá es el compositor, que era un jazzista, bueno, no sé si está vivo aún, pero supongo que no, nació en 1928, si no me equivoco. Esa capacidad como de entrar en todos los lenguajes, uno de repente dice, bueno, el jazz es una música muy elitista y demás, cuando en realidad no, o sea, es una, ¿verdad? Viene del under. Y me gustó mucho ese juego como con los distintos elementos de la música negra, cómo lo manejó el compositor magistral. El padre se llama Bill Lee, y sí, tiene razón, es el compositor de su segunda película, She's Gotta Have It, creo que su primera también, y de parte de la banda sonora de Haz lo Correcto. Mi personaje preferido es Radio Raheem, y mi parte preferida es la sección que está inspirada por la película La Noche del Cazador, en donde el personaje, exactamente, es un momento muy Fellini. Primero seguimos a Mookie con un over the shoulder, cámara de mano. Mookie se encuentra con el personaje de Radio Raheem y la cámara se pone enfrente de Mookie, es decir, el actor toma un paso hacia atrás y la cámara lo reemplaza y Radio Raheem, sin cortar, en el mismo plano, un plano secuencia, le empieza a hablar directamente a la audiencia. Y en una mano tiene una manopla que dice love y en la otra mano tiene una manopla que dice hate y narra la historia universal del bien en contra del mal de una manera espectacular. Y bueno, sí, esa secuencia está inspirada por una película que se llama La Noche del Cazador y a pesar del hecho de que La Noche del Cazador es sensacional, este es uno de esos casos en donde el tributo supera la inspiración, sin lugar a dudas. Es el tipo de secuencia que veo en YouTube o que he visto en YouTube un par de veces en los últimos 20 años, pues desde que vi la película, cuando no tengo tiempo de ver la película entera, entro a YouTube y es como que voy a ver esta sección porque esta parte me encanta. Esto que estás diciendo, ¿verdad? Bueno, donde él pone hate y love al mismo tiempo y esa dualidad me hizo recordar el momento en el que van a destrozar la pizzería y luego ven la tienda del coreano. Y entonces ellos dicen, un momentito, no, él es como nosotros. Me encanta esa valoración porque los tres personajes de los que comenta Adrián, que están en la pared roja, dicen, hay algo que tenemos que hacer porque ellos recién llegaron y ya tienen un negocio. Y nosotros estamos aquí en un barrio de negros y no hay negocios negros. Espero algún día ver un negocio de un negro ahí e ir a gastar mi plata en ese lugar. Entonces, me llama poderosamente la atención esa comparación porque es algo que sucede en todas partes. Para mí es imposible, digamos, ver la película sin pensar en mi contexto inmediato, un contexto como el de la negritud en Costa Rica. Por ejemplo, se dice que los negros no podían entrar a San José cuando trasladaban, cuando estaba la United Fruit Company y cruzaba la montaña, los negros no llegaban a San José. Se dice que eso es un mito, que no existía la prohibición y todo. Ok, no había una prohibición, pero había un cambio de turno en la montaña antes de acceder a San José. Y, por ejemplo, tuve familiares que su nacionalidad era jamaiquina cuando habían nacido en Costa Rica. Entonces, podemos suponer que los negros que están ahí en Brooklyn son estadounidenses, pero se están comparando con el coreano como si fueran extranjeros. Y esto tiene que ver mucho con la educación, con el autoestima, con el lugar que se ocupa en la sociedad. No sé si es pertinente, pero aquí tengo el libro que se llama El negro en Costa Rica. Y hay una parte donde el escritor Don Quince Duncan, en un capítulo que tiene que ver sobre el negro en la Costa Rica de hoy, aquí estamos hablando de los 70s, en las relaciones raciales en Limón, hay una parte en la que dice, al no incluir en el currículum nada de la cultura negra, la escuela costarricense niega los valores del negro. Una raza es dueña de la cultura, la otra raza es la ignorante. Una raza es la que sabe, la otra es la que aprende. Y esto tiene que ver, o sea, esto está en el imaginario, yo digo que americano, ni siquiera solo costarricense. Entonces, es como inevitable de alguna manera ser sectorial. Ellos son, ¿verdad? Este es mi barrio, nosotros somos de acá y nos defendemos. De hecho, se me va el nombre de este personaje de anteojos que le dice a Mookie, no se te olvide que sos negro.
Boogie. Ajá, exacto, sí. Sí, cuando sale a la pizzería le dice, no se te olvide que sos negro. Entonces, ese texto y el de Do the Right Thing, a mí me justifican el final maravillosamente, ¿verdad? Hay una conexión directa, porque es como, no se te olvide que sos negro, y el otro, haz la cosa, haz lo correcto. Y el final le deja a uno, bueno, igual, siendo yo negro, tenía un montón de valoraciones al respecto, porque digamos, yo puedo pensar, bueno, sí, pero, o sea, ¿para qué destruir la pizzería si ya teníamos una desgracia de todos modos, ¿verdad? O sea, e igualmente el personaje del vagabundo, cuando llega y calma a todos, dicen, no, o sea, mantengan los ánimos calmos antes de que hagamos algo de lo que nos podamos arrepentir. O sea, él llega y a la vez hace lo correcto, pero toda esa, digamos, no sé, como esa manera, como ese montón de perspectivas, a mí me encantan sobre lo correcto. Realmente es bastante difícil como determinar una sola cosa como lo correcto. Mookie puede ser la misma generación de descendientes de inmigrantes, digamos, que los hijos del italiano, digamos, de John Turturro y estos. Pueden ser que sea la misma, o sea, no sé, 2 o 3 generaciones de estar en Estados Unidos, más, tal vez, probablemente Mookie tenga más tiempo de estar ahí que los italianos que vinieron en 1800 o 1900, y tal vez Mookie, los abuelos o tatarabuelos de Mookie tienen más tiempo de estar ahí, pero los italianos, de alguna manera, en Estados Unidos, en Nueva York, ya se hicieron parte de la sociedad por tal vez su color de piel, mucho más rápido, mucho más fácil, y las valoraciones que hay sobre esas cosas. Entonces creo que ahí también hay algo de Mookie, porque también él es el que empieza el saqueo y destrucción de la pizzería, de su propio lugar de trabajo, son muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué es él? Yo creo que él, de alguna manera, siente que si no hace eso, de alguna manera está siendo cómplice con muchas otras cosas. Es él el que tiene que hacer eso o el que de alguna manera le es permitido de primera instancia hacerlo, ¿verdad? Porque él es un in-house, digamos, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay algo muy, muy interesante de la propuesta y además de que es el propio Spike Lee, el actor. Ahí hay un tema muy interesante, como casi, él cuenta que él le propuso la película a otra productora, no sé cuál, y la productora le dijo, bueno, está bien, me gusta el guión y todo, pero tiene que terminar con un abrazo entre el dueño de la pizzería y Mookie. Ese tiene que ser el final de la película. Y le pregunta al entrevistador, ¿y usted qué dijo? Y la conversación duró medio segundo, me levanté y me fui. Entonces, él tenía muy claro eso y de alguna manera yo siento que él se lo puso a ese personaje, a él actuar de ese personaje, lo que sea, porque es como, yo lo tengo que hacer yo, casi como si su película fuera un golpe a varios vidrios sociales, incluyendo los vidrios de la producción cinematográfica en Estados Unidos, como si él estuviera quebrando vidrios de la producción cinematográfica, de la industria, y a la vez lo hace de una forma física, real en la película, digamos. La última vez que vi la película, la verdad es que me puse a pensar en la pizzería de Sal como una especie de microcosmo que representa la sociedad norteamericana. Sal y sus hijos siempre estarán por encima de Mookie porque a ellos les pertenece la pizzería, pero el ingreso de la pizzería viene del barrio y aún así se niegan a poner íconos afrodescendientes en la pared, como vengan a mi pizzería a adorar a mis ídolos, a mis antepasados, pero ustedes no tienen un lugar en esa pared. Este no es su hogar, a pesar del hecho de que la sociedad en Brooklyn ya fue marginalizada hacia una esquina de Nueva York y aún así la familia de Sal se apodera de su negocio. Viéndola de nuevo, hay una fuente corriente de subtexto racista por parte de Sal, que no es evidente a primera vista, pero está ahí. Hay una cierta condescendencia. Él dice, estos son como mis hijos, pero no lo dice desde un punto de vista de cariño, lo dice desde un punto de vista de ignorancia, de prejuicio. Y el acto al final de la película, como dijo Adrián anteriormente, el hecho de que el acto viene por parte del director, es el director diciendo, me parece, porque el título de la película es ese, ¿no? Esto es lo correcto. Mookie no va a pertenecer a ese sistema. Y al final de la película, él tiene una conversación con Sal que puede parecer fría, pero que en realidad hace mucho sentido desde un punto de vista meramente práctico. Le dice a Sal,
tú me debes dinero y me tienes que pagar el dinero que me debes, a pesar del hecho de que rompí el vidrio de tu pizzería. Porque él al principio de la película comienza y él dice, yo voy a pertenecer en este mundo y yo voy a ser cómplice de este sistema que funciona de esta manera en mi contra y en contra de mis hermanos y mis hermanas, y en contra de la gente que se ve como yo. Y al final de la película, Mookie finalmente dice, acaban de matar a mi mejor amigo. Y lo más impresionante es que la película es la reacción de la película, es el hecho de que termina con la pizzería de sal y termina como todos regresando a la viñeta original, otro día caluroso, todo vuelve a la normalidad. Y bueno, se dice que cuando la película estrenó, había muchos críticos que tenían del lado conservador, pues había muchos críticos del lado conservador que tenían miedo de que la película inspirara protestas. Y la realidad es que ojalá eso hubiese sido el caso. Es decir, no se puede propagar este tipo de racismo directo y violento o que viva en los sistemas que establece la sociedad. Y me parece que por eso es que Do the Right Thing, Haz lo Correcto, perdura como una película que se puede investigar, por el hecho de que, es decir, lo habla de una manera directa, porque la película trata con el racismo, ese es el tema principal de la película, pero lo muestra como algo mucho más complejo y mucho más arraigado a el hueso de la sociedad de lo que realmente nosotros pensamos cuando pensamos en el problema sistemático del racismo. Y sí, yo le doy la razón a Mookie y le doy la razón a los personajes Bogey y a Radio Rahim. En esa pared debieron de haber puesto fotografías de afrodescendientes mucho antes del día en el que Bogey y Radio Rahim decidieron hacer una protesta al respecto. Y el mero hecho de que Sal y sus hijos se nieguen a ello demuestra nuevamente cómo un microcosmo puede mostrar un problema real, pues. Porque como había mencionado Winston anteriormente, hay héroes de la cultura afrodescendiente que quedan enterrados sistemáticamente por el prejuicio y es una injusticia. Y Spike Lee, no solamente en Do the Right Thing, pero en todas sus películas, se asegura de mencionarlo. No sé si vieron Da Five Blood, pero Da Five Blood es otro ejemplo de una película de Spike Lee, esa es la que está en Netflix, la que acaba de salir de Spike Lee, es una película que está en Netflix. Da Five Blood es una película que al igual que Do the Right Thing y al igual que Malcolm X, eleva al héroe afrodescendiente y lo hace de una manera espectacular. Y no al héroe ficticio, sino al héroe real, los que no se mencionan. Y Spike Lee me parece que es uno de esos héroes, me parece que es menospreciado, que no recibe el crédito que merece. Todo acto de cine, digamos, o artístico es político, y eso es un hecho. Aunque usted no quiera meterse en la política, siempre es un acto político, digamos. Y cuando usted va a hablar en temas tan políticos sobre una comunidad, digamos, en contra de otra comunidad o con conflictos de otra comunidad, creo que también tiene que estar la preocupación política de cómo es la otra comunidad, aunque yo tenga mis perspectivas desde la mía, sobre todo cuando estás haciendo algo tan político. Siempre, pero digamos, si estás haciendo este punto de visión, creo que de alguna manera tenés que conocer o tratar de entender el otro lado. Por eso me parece que es muy interesante que él mencione que él tenía de alguna manera conocimiento de causa sobre eso, que Sal no está demostrado como el malo de la película, que su hijo menor, digamos, el que no se pone en mucho conflicto, más bien, o sea, no es como eso de en contra de lo que dicen, más bien está ahí y trata de apoyar a Mookie en muchas de sus decisiones. Creo que entonces por eso se vuelve más importante, porque de repente hay como una idea de esos temas mucho más sutil y de cómo todos podemos de alguna manera decir, digamos, si Sal hubiera sido como Don Corleone, digamos, del Padrino, uno diría, es un personaje de ficción de verdad malo que hace eso. Y yo no conozco a nadie parecido. Pero probablemente un montón de gente blanca, negra, china, latina, lo que sea, en Nueva York, conoce al dueño de la pizzería de la esquina o sabe quién es el italiano de no sé dónde, porque hay mucha comunidad italiana. Entonces, esa idea de retratarlo de esa forma, donde el racismo es algo más sistemático y como que uno se le podría escapar si no le pone atención, ¿verdad? Es importantísimo para la película, pero extremadamente importante, porque como decías vos, ¿qué le costaba a él decir, sí, voy a poner a algunos héroes afrodescendientes ahí arriba, que eran superestrellas, como decir Prince, por ejemplo, ¿verdad? Que no es que era algo que yo no conozco quién es y lo voy a poner. No. Es gente que de verdad ha tenido una influencia cultural gigante, ¿verdad? No son invisibilizados de alguna manera, son bastante visibles. De hecho, son de los artistas más grandes del mundo. Entonces, creo que ahí hay un poco más de esa idea como
del racismo que ya está como sistematizado y como normalizado de tal forma de que pasa por arriba de nuestros ojos y nadie lo logra ver. Digamos, él dice, durante 30 años en una entrevista me preguntaron si Mookie hizo lo correcto. Me lo han preguntado durante 30 años. Cada vez que alguien me hace una entrevista, cada vez que alguien me ve, me hace, pero solo me lo han preguntado blancos. Y creo que eso tiene mucho que decir. Sí, bueno, en relación con lo que dice Adrián, de lo que la gente no es consciente, el lenguaje está cargado de microracismos y digo los decimos porque ahora soy muy cuidadoso de eso, pero sí recuerdo pequeñito repetir cosas que alguien más dijo y que en el fondo eran tremendamente racistas y yo las tenía incorporadas por el sistema en el que había crecido. Y siento que cada cultura de las que está ahí está tratando de defender la suya, ¿verdad? Eso es una cosa como muy fuerte. O sea, uno pensaría que tal vez por la insistencia del hijo menor de Sal, tal vez en algún momento puede que en esa pared haya alguna figura afrodescendiente. Es posible, no sé. Sin embargo, no se da. Y aún así, cuando el hermano mayor, cuando Mookie lo confronta y le dice, usted sabe algo sobre la cultura negra, o sea, usted tiene una resistencia injustificada. Y él empieza a hablar sobre un montón de figuras desde el estereotipo, que viene a ser insultante, pero a la vez uno puede ver una cierta resistencia a no demostrar que en el fondo hay admiración también. Qué tremendo, ¿no? Que eso esté tan metido en la sociedad como un virus. Y lo vemos actualmente. O sea, ¿cuántos jugadores igualmente de baloncesto, cuántos músicos, artistas, gente de teatro o de cine son admirados, pero igual por personas blancas o de cualquier otra etnia, pero igualmente con resistencia a verbalizar esa admiración, ¿verdad? O a tomar partido en diferentes conflictos a partir de un estereotipo, como podríamos pensar con lo que está sucediendo ahorita, bueno, en muchísimas partes del mundo, pero en Estados Unidos en relación con la muerte de este señor, de Floyd. Hace unas cuantas semanas. Yo me he topado con gente, pues, que de alguna manera sataniza las manifestaciones. Y me parece increíble, ¿verdad? O sea, cómo destruir las calles, cómo bajar esos monumentos y demás, sin pensar en lo que realmente se le está diciendo a la sociedad, teniendo la figura de una persona que realmente hizo muchísimo daño ahí y la gente, o sea, históricamente se están validando figuras que hicieron muchísimo daño. Y la idea esta, para continuar con esa línea de pensamiento, la idea esta de que en los Estados Unidos se está luchando ahora por los símbolos, llamémoslos como por lo que son, los símbolos racistas de la guerra civil norteamericana, que en teoría, incluso desde un punto de vista patriótico norteamericano, son traidores del Estado, porque eso es lo que son. El mero hecho de que hay una gran parte de la población que está luchando a favor de estos símbolos, me parece un paralelo muy interesante con la película y la idea esta de la pared con los íconos italianos o italoamericanos y la resistencia por parte de Sal y su familia a incluir íconos afrodescendientes. Es impresionante en realidad el hecho de que se pone tanto énfasis en los bienes materiales por encima de la seguridad de la vida ajena. Y a mí eso todavía me sorprende y de ahí viene el lema Black Lives Matter, por el mero hecho de que sistemáticamente hay un problema en los Estados Unidos y en el mundo entero, pero ahorita mismo se significa ahí, de que carecemos de empatía hasta tal punto que en realidad cuando un racista ve una estatua, le pone más valor sentimental a la estatua que a una vida. Y ese paralelo, cuando estaba viendo la película, es decir, la película termina con el personaje que vende la fotografía entre Malcolm X y Martin Luther King. Después del incendio, el personaje entra a la pizzería y la cuelga en la pared. Y esa fotografía es tan simbólica porque representa realmente la unión entre la comunidad afrodescendiente, que por un momento dado estuvo dividida durante la película y que al fin y al cabo se une en una causa que quizás parece superficialmente violenta, pero hace todo el sentido del mundo. Esa pizzería de Sal es la estatua de Robert Lee, o es la estatua de un soldado, de un general confederado. Es un símbolo que tenía que caer para dar espacio para el futuro. Y por eso le encuentro tanta relevancia todavía a esta película cuando la volví a ver, por esta idea de los símbolos y esta guerra que se lleva a cabo en el subtexto
y la transformación de Mookie durante la película para llegar a una conclusión tan poderosa como esa. Y como dijo Adrián anteriormente, donde Mookie literalmente rompe un vidrio para dar paso hacia el futuro, porque Spike Lee es uno de los primeros pioneros del cine norteamericano que llegaron a la posición de ser director. Es decir, el cine cubre muchos ejemplos, pero son mínimos en comparación con los blancos, por ejemplo, y la comunidad afrodescendiente es enorme en los Estados Unidos. Y viendo Malcolm X, ayer hay una escena donde Malcolm X, cuando se llamaba Malcolm Little, está en el colegio y tiene las mejores notas del salón y es brillante, es excepcional, y le dice al profesor: yo quiero ser abogado. Y el profesor le dice: no puedes ser abogado, seamos realistas, eres muy bueno con tus manos, puedes ser carpintero. Y él dice: no quiero ser carpintero, quiero ser abogado. Y él dice: Jesús fue carpintero. Es como una respuesta tan increíblemente ingenua e ignorante, es decir, y es la sociedad literalmente disparándose en el pie, porque un personaje tan brillante como Malcolm X pudo aportar tanto. Estamos perdiendo tanto, estamos perdiendo valor humano ahí al dividirnos de esa manera por estupideces. No, justo eso que estás apuntando para mí tiene muchísima importancia, porque del medioevo hacia acá es la iglesia la que se encarga de contar la historia. Entonces, parte de la visión actual del mundo tiene que ver con esa influencia tan poderosa que tiene la iglesia sobre los pueblos. De hecho, yo pienso en los derechos humanos y voy de una vez al artículo 1 y dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en la película tenemos un conflicto de territorio. O sea, vemos todas estas etnias, estos grupos culturales luchando por tener un espacio cuando en realidad podrían compartirlo, inevitablemente lo están compartiendo. Pero hay una autopercepción de cada uno de los grupos de que tienen que defender a capa y espada lo que ellos crean que es no solo lo correcto, sino que es, digamos, sí, la manera correcta de ver el mundo. Eso me llamó muchísimo la atención, y no sé si alguien más quiere agregar algo. Igual tengo muchas ideas en la cabeza. Creo que es muy interesante porque en la película no sale el gringo más que el policía, ¿verdad? Y en la película, como microcosmos, digamos, no existe Nueva York. Es una cuadra que es todo el mundo, ¿verdad? Y son solo descendientes de inmigrantes, nada más, ¿verdad? Habla mucho, creo que, de Nueva York, digamos, como de Estados Unidos como sociedad, pero sobre todo de Nueva York. Y es muy interesante, bueno, claro, está porque Spike Lee es de ahí y todo, pero no es como esas películas que tratan el racismo en el sur de Estados Unidos, donde la esclavitud era un tema importantísimo, o sea, se subsistía económicamente nada más, que de hecho también es un reflejo bastante parecido en una parte de la sociedad de Costa Rica, digamos, de algún momento. Entonces, creo que es importante eso, que, de nuevo, las sutilezas de la película, eso es lo que estoy hablando, o sea, las sutilezas no tan sutiles, digamos, las sutilezas porque claro, si yo hubiera puesto a un gringo, típico gringo, digamos, que es el que tiene la pizzería, o mejor dicho, la hamburguesería ahí en la esquina o algo así, sería muy obvio, ¿verdad? Sería muy obvio, estamos viendo entre lo que deberían llamarse pares, digamos, ¿verdad? Entre lo que normalmente uno podría decir: no, todos nosotros somos descendientes de inmigrantes, de gente que viene a estar en un lugar diferente, que tiene que hablar un poco sobre sus raíces, que no están exactamente aquí, y por eso, ¿verdad? Entonces tal vez uno debería decir, debería haber una comprensión mayor, pero cada uno se mantiene muy dentro de su espacio. Si uno se da cuenta, uno siente que esos italianos, digamos, están de la pizzería para adentro, se bajan del carro, se meten y no vuelven a salir. De hecho, como dije antes, Mookie es el que tiene que irse, el que se mueve, y los coreanos también se quedan ahí adentro. Y de hecho, cuando Radio Raheem va a comprar las baterías para el boombox ese, de alguna manera también hay una opresión de Radio Raheem hacia ellos, porque ellos le tratan de hablar y no hay una falta de comunicación, y él le dice: no, usted hábleme bien, ¿verdad? O sea, ya digamos, el afrodescendiente, digamos, ahí ya habla inglés, los otros ni siquiera hablan un inglés
a veces incomprensible, ¿verdad? Entonces, eso, hay una lucha como constante de esas. A mí me recuerda mucho, ya siendo yo fanático de los musicales, hay un musical nuevo de Lin-Manuel Miranda, el que escribió Hamilton. Su primer musical se llama In the Heights, que es todo sobre una comunidad latina que pasa un día en el barrio de Washington Heights, que es el latino, en una cuadra, el día más caliente del año. Es lo mismo, es la misma idea. Ahí obviamente no está tratado de otro punto de vista, de los latinos y muchas otras cosas, y es un musical un poco más light que una película de Spike Lee, pero habla de eso, un poco de dónde está la casa, dónde se siente el hogar. Yo me siento que soy de otro lado, pero vivo acá, pero a la vez entonces es mi hogar, cómo me relaciono con todos, mis problemas económicos, mis problemas de que había un personaje que es el único que logró irse a una universidad importante como Stanford, pero se le acabó la plata y se quedó en las materias, entonces tiene que regresar. Todos esos conflictos, ¿verdad?, que tiene mucho esa sociedad, pero me parece a mí, siempre me sigue pareciendo interesante las sutilezas de la película. Por eso es que yo creo que el final es tan chocante cuando uno lo ve. Uno dice, ¿por qué Mookie hizo esto? Si uno sentía que uno desde mi perspectiva, por ejemplo, hablar de mi perspectiva, y creo que es la de muchos, y también creo que Arturo lo dijo y también causa un poco como de vergüenza o así, digamos, uno se pone a decir, pero ¿por qué si Sal era buena con él? ¿Dónde está ese abrazo final? ¿Verdad? Y después hay un momento que también es muy chocante cuando llega a pedir la plata y Sal se lo tira, le tira el dinero, pero me parece muy interesante que Sal le tira el dinero de una manera súper despectiva, casi como, así como una humillación, humillándolo, porque Sal sabe que él va a tener que ir a recoger la plata, no se puede quedar sin la plata por su condición, ¿verdad? Él sabe que se va a tener que agachar, como si Sal no le importara el dinero, ¿verdad? Él se va a tener que ir a agachar. Pero a la vez, él le dice como, tome $500, no 300, que son los que les debo. Porque sí hay un tipo de empatía, podría pensar uno, ¿verdad? Algún tipo de empatía con la situación, pero a la vez son acciones muy racistas, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces está eso, de nuevo, la sutileza de qué veo yo en la superficie o qué escojo ver, esa empatía aparente o escojo ver esa otra dimensión un poco más de la raíz de cómo se ven las cosas y de su realidad. El crítico ya difunto, uno de los más influyentes críticos de cine de la historia, se llama Roger Ebert. Es casi tan importante para la historia del cine como un gran director. Uno de los mejores críticos de cine de la historia, y la verdad es que sus reseñas están todas en línea y valen la pena leerlas. Voy a poner la reseña de Haz lo Correcto en la descripción para el público, porque es una obra maestra de reseña, y él en la reseña menciona Spike Lee ha hecho lo imposible. Hizo una película sobre racismo que un racista puede ver. Es decir, engaña al racista para que se siente y termine de ver la película de 2 horas hasta el final, y lo engaña de esa manera, pues porque crea, como mencionó Adrián anteriormente, matices muy, muy grisáceos. Pasamos mucho tiempo en la pizzería con Sal. Pasemos mucho tiempo con los hijos de Sal. Hay muchos instantes en donde Spike Lee provoca a que el público empatice con estos personajes. Es más, Spike Lee quiere que el público empatice con estos personajes, incluso con el personaje de John Turturro, porque, como mencionó Winston anteriormente, hay una secuencia en donde muestran que el racismo de John Turturro en realidad es un producto de una enorme inseguridad, donde le dice Mookie en la película, ¿quién es tu deportista preferido? Y le dice un deportista afrodescendiente. ¿Quién es tu músico preferido? Prince. Menciona todos estos íconos norteamericanos tan importantes para la cultura, y cuando Mookie finalmente le dice, yo creo que tú secretamente quieres ser como yo, y él le dice, ¿cómo se te ocurre? Y se ve ahí el ego realmente destrozado por parte del personaje de John Turturro. Y esto no se ejemplifica en la película, pero esto siempre ha sido una creencia personal mía. A mí me parece que el prejuicio es un producto de la inseguridad y de la vergüenza, que el prejuicio realmente nace de ahí. A mí me parece que es algo patético, pues, cuando la gente dice como que Hitler era un genio. Yo siempre digo, Hitler era un tipo que tenía una inseguridad enorme para llegar a ser lo que llegó a ser, y el producto detrás del Tercer Reich fue la vergonzosa pérdida después de la Primera Guerra Mundial. Tenía a un país entero enormemente avergonzado después de una guerra y después del Tratado de Versalles, y producto de eso fue el Tercer Reich. Es decir, el personaje de John Turturro para mí lo ejemplifica de esa manera, pues. Es decir, me parece que quizás no sea la intención de Spike Lee decir eso de una manera aparente, pero es algo que yo por lo menos he visto
desde mi propio punto de vista, pues. He visto el racismo en personas con quien yo solía compartir tiempo, amistades, que he perdido con el tiempo porque eligieron a Donald Trump y lastimosamente, cuando sucede algo como eso, digo, las amistades se acaban para siempre, pues, porque de repente se vuelve algo común compartir ese tipo de opiniones, pues, porque lo dice el presidente. Lo dice el presidente del país, lo dice el presidente de una potencia mundial, así que de repente es totalmente permitido. Ha sido una grandísima lástima, pero he visto realmente el lado oscuro de muchas personas con quien yo solía compartir amistad. Y bueno, ha llegado como a este cataclismo últimamente después de la muerte de George Floyd, en donde finalmente a mí me parece que es algo que tenía que suceder, pues, porque nos dejamos llevar. Me parece que la comunidad, bueno, yo no soy gringo, gracias a Dios, pero me parece que la comunidad, sin ofender a los gringos, me parece que la comunidad centrista o la comunidad no racista se dejó llevar por el hecho de que empezamos a permitir ciertos modos de conducta y empezamos a permitir cierto vocabulario y empezamos a permitir ciertas ideas. Esto es una anécdota personal, pero recuerdo precisamente, es decir, cuando yo iba al cine a ver a personas asesinar a nazis. Esa era una de las razones por la cual yo iba al cine. Yo quería ver a soldados matando nazis porque, bueno, eso era lo más común. Y de repente, ahora vivimos en un mundo en donde la gente dice, hey, ¿has leído Mein Kampf? ¿A ti que te gusta leer? ¿No quieres leer Mein Kampf? No, no voy a leer Mein Kampf, no voy a leer el puto libro de Hitler, por favor. Pero no quieres abrir tu mente. Es como que, mae, por favor, ¿entiendes la ironía en tus palabras? ¿Tú crees que voy a leer Mein Kampf para abrir mi mente? O sea, de todos los libros que van a abrir mi mente, Mein Kampf me va a abrir la mente. Hemos llegado a un punto en donde de repente se empezó a permitir esto, poco a poco se empezó a permitir. Y bueno, ahora explotó con la muerte de George Floyd y finalmente la gente se ha levantado y se ha percatado como cuando alguien se despierta de un sueño. Se ha levantado del cómodo sueño en el que se encontraban, en donde, lo logramos. El racismo se acabó. Lo logramos. Llegamos ya a la utopía. No nos tenemos que preocupar por eso. Ahora todos pueden ser racistas pasivamente porque ya ganamos. Ya se acabó este conflicto. Obviamente nunca se acabó. Y obviamente siempre estuvo ahí y es algo que se perpetúa, me parece también, como mencionamos anteriormente, por la cultura, por la manera en la que vemos la cultura. Esa estatua de Robert E. Lee no debió haber seguido ahí. Y es muy importante que se quite. Es muy importante que se elimine la bandera confederada porque, como mencioné anteriormente también, los confederados fueron traidores de los Estados Unidos. Además de que hay un gran tema de conversación alrededor de los blancos norteamericanos que dicen como que nosotros construimos este país, lo cual es falso, porque me he leído un par de biografías de Thomas Jefferson y de Franklin y es totalmente falso. Desde su fundación en el siglo XVIII, los Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial por la institución del racismo, por la institución de la esclavitud, perdón. Si no fuese por la institución de la esclavitud y por el hecho de que le compraron a Napoleón los estados sureños en donde habían granjas de algodón, no se hubiese convertido los Estados Unidos en una potencia mundial en menos de 60 años. Es decir, los Estados Unidos es una potencia mundial que está construida sobre las espaldas de los afrodescendientes. La gente blanca que dice como esto lo construimos yo, me lo quieren quitar, que es como el tema principal de Trump, como que nos quieren quitar nuestro país, como que yo le voy a devolver el país a la gente que lo construyó, a la gente que lo merece, lo cual es freaking falso. Es decir, los Estados Unidos se construyó por eso, es decir, tienen todos sangre en las manos, sin lugar a dudas. Y bueno, ya, me parece obviamente enhorabuena que eliminen estos íconos que obviamente perpetúan esa mentalidad. Sí, justo hablando de esa escena que comentabas, de la confrontación del hijo mayor de Sal con Mookie, yo creo que ahí se evidencia que la mayor parte de la sociedad se maneja desde el miedo, ¿verdad? Que el miedo siempre ha sido un sistema de control y mientras las sociedades se sigan manejando desde ahí, la gente no sé, siento que le cuesta más aceptarse tal y como es y de dónde es, en el contexto en el que se encuentre. Hay un texto en esa misma escena donde Mookie le dice, pero todos ellos son negros. Y él dice, no, es que ellos no son negros. Y eso está muy metido en nuestra sociedad, porque en la medida en la que una persona se sale del estereotipo, de lo que eventualmente la sociedad espera que esta persona cumpla, el rol que cumpla dentro de la sociedad, en la medida que se sale de ese estereotipo, está negando lo que es.
o no pertenece, sí, de alguna manera se han diluido sus raíces, cuando en realidad no, somos hijos del contexto y del lugar en el que crecemos realmente. Y eso no resta que se pertenezca a una cultura o una etnia X, ¿verdad? Y los sistemas de esclavitud, a partir del miedo, basta ver, digamos, la era industrial, donde prácticamente toda la gente pasa a ser esclava en la medida en la que es útil para un fin superior al personal. Y lo vemos en la era actual. O sea, estamos en un contexto en el que cada quien tiene que permanecer en su casa porque estamos aislados y todo. Pero personalmente yo sigo trabajando desde mi casa y creo que trabajo más horas realmente. Y creo que esa es la historia generalizada. En la misma película sale en algún momento, habla sobre la libertad y él dice, ¿cuál libertad? Si yo estoy aquí trabajando en la pizzería. Y entonces él se está poniendo también en el lugar de un esclavo de su trabajo. Siento que Spike Lee es, no sé, un maestro en eso, en la confrontación de las ideas, porque antes de que suceda la escena violenta donde muere Raider Rahim, él está diciendo que le va a cambiar el nombre a la pizzería y que va a decir la pizzería de Sal y sus hijos. Y parece que en ese discurso que él está dando ahí está incluyendo a Mookie. Y de hecho, el malestar de Mookie justo antitos de esa escena tiene que ver con que Sal está tratando muy bien a su hermana, ¿verdad? Tiene uno la sensación de que en el imaginario de Mookie él está diciendo stay black, Mookie, stay black, como le decía el otro texto, ¿verdad? Yo no me puedo mezclar ni puedo permitir que mi hermana vaya a tener algo con este tipo. Entonces, para mí, la película refleja mucho el miedo que está en la sociedad, independientemente de la etnia o el grupo cultural al que se pertenezca. Es interesante porque Spike Lee también lo oí decir en una entrevista algo tal vez un poco polémico. Él siempre es un poco polémico, pero él dice que los estereotipos vienen de una realidad. Entonces, por ejemplo, cuando le ensucian las tenis Jordan a uno de los personajes y se vuelve loco. O sea, las tenis Jordan o sea, tradicionalmente para alguien negro en Estados Unidos era lo más preciado, ¿verdad? Para Winston también. Sí, yo creo que yo quiero unas en realidad también. De hecho, ahora que visibilizas eso, yo recuerdo cuando crecimos bailando en el barrio, las tenis Jordan, o sea, era todo un evento cuando alguno de los amigos se compraba unas tenis. Y ojo lo curioso, yo crecí en San José, pero no en un barrio negro, ¿verdad? Sino que, no sé, podíamos ser 3 negros dentro de, no sé, 150 muchachos, o no sé, en 5 cuadras, digamos. Pero era muy curioso que la mayoría de las actividades eran alrededor de cosas que tenían que ver con la cultura negra, porque era las tenis Jordan, el baile de rap, rapear. Yo estuve en un grupo de rap también en la adolescencia, se llamaba Lyrical Masters, y nos dábamos a la tarea de denunciar cosas y meternos en las manifestaciones y el beatbox y bailar, las competencias de baile, todo eso súper presente. Y volviendo al tema de la estructura, a lo que está apelando Adrián, de la necesidad que de repente tiene Spike Lee de retratar su vida, él en una entrevista dice que él escribió el guión en 16 días, o sea, del 1 de marzo al 16 de marzo de 1987. Él se sentó y lo escribió a mano, y luego alguien se dio la tarea de pasarlo. A mí me hace pensar un poco, yo pienso en el cuento, ¿verdad? Aquí hay demasiados personajes como para referirse uno al cuento, pero el autor, que viene a ser el mismo protagonista, cuenta lo que quiere contar en el orden que quiere contarlo, eso sí, muy, muy preocupado del remate en la historia, que eso es lo que nos deja al final impactados y nos deja con todas estas, digamos, reflexiones, que son cosas que uno tal vez o algunas personas podrían escapársele a lo largo de la película. ¿Qué quiere decir con este conflicto? ¿Verdad? Ese claroscuro del personaje, los japoneses dirían como convivir con la sombra. Los personajes conviven con la sombra. De hecho, la película arranca con una escena, diríamos, bastante violenta y machista de algún modo,
O sea, a mí me generó un poco de impacto, seguro desde la moralidad de la sociedad actual, el modo en el que le habla a la mujer súper golpeado, o aquello súper violento y de repente un poco sexualizado, y sale a la calle y es el Mookie del que el espectador se enamora. Un tipo súper buena onda, el que uno espera que haga lo correcto. Uno se engancha con él. Y es muy interesante que en el adentro del personaje, en los lugares que no son precisamente públicos, es donde uno eventualmente podría no querer a este personaje. O sea, no querer al héroe de la película. Entonces, con esas pinceladas de dualidad, digamos, llega uno al final de la película y definitivamente esa reflexión se la tiene que llevar para la casa, no es algo que descubre en la butaca, digamos, o en la comodidad de su casa en una primera vista de la película. Hablando sobre los méritos artísticos de la película, bueno, se debe saber de que, no sé si saben, pero bueno, Spike Lee es profesor de NYU. Así que no solamente se graduó de New York University, que es una de las mejores escuelas de cine de todos los tiempos, sino que es profesor ahí y él es un erudito del cine, es decir, él es un gran estudioso del cine, tipo de persona que cuando uno compra una película Criterion de Toro Salvaje, la película Criterion incluye, el documental de Criterion incluye a Spike Lee hablando sobre Toro Salvaje, analiza cine muy bien y bueno, eso yo creo que se nota mucho en Haz lo correcto, pues porque no solamente porque saca influencia de las mejores películas del cine de todos los tiempos, me parece que tiene algo de Fellini, me parece que tiene algo que tiene mucho de Scorsese, me parece que la composición de sus planos es sublime, la iluminación, la fotografía es extraordinaria, el montaje es extraordinario, no sabía que escribió el guión en 16 días, pero me parece también extraordinario y tiene esa energía de un guión que se escribe de esa manera, pues un impulso casi primitivo o un impulso emocional, algo que se tiene que decir a través del relato, una narrativa. Y me parece que los matices estos que mencionamos añaden tanto al realismo, es decir, cuando uno ve Haz lo correcto, cuando uno ve Do the Right Thing, yo realmente siento que estos personajes son reales, los conocemos de una manera bastante superficial por diálogos triviales, pero de la misma manera en la que uno puede averiguar mucho sobre los personajes de Tarantino en Pulp Fiction a través de hamburguesas y batidos de $5. Uno aprende muchísimo sobre estos personajes cuando hablan de cuestiones banales, como el precio de la cerveza, o las Jordans, o el hecho de que hay un personaje que tiene una camisa de Larry Bird y es blanco y vive en el barrio de Brooklyn y le dicen, vuelve a Boston, y él dice, nací en Brooklyn. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienes una camisa de Larry Bird puesta? Si naciste en Brooklyn. Hay tantos matices de ese tipo, pues trae tanto... Perdón, que además que ese chiste de Larry Bird es buenísimo, porque Larry Bird era el único, casi único buen jugador blanco entre un montón de la NBA que eran negros. Entonces, es casi un chiste muy bueno de decir como si le dijeran a Larry Bird, ¿qué hace usted aquí si esto es un deporte de negros, verdad? Como eso. Y de hecho, en el documental que salió hace poco de Jordan, uno lo ve. Es uno entre un millón, ¿verdad? Entonces, realmente es un chiste sutil y muy... De hecho, como acabo de ver ese documental, cuando no me había percatado de eso, pero cuando veo que viene el blanco caminando, que de repente caminando, de hecho es el único blanco que logra caminar la cuadra, si ustedes se dan cuenta, porque los otros son los italianos que ya dijimos que están ahí metidos, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo ve caminando por ahí, uno también ve algo extraño, como que se le descoloca a uno el mundo que ya había colocado Spike Lee desde antes. Y cuando pasa y uno ve Larry Bird, ya es un chiste gráfico, digamos, como un comentario gráfico muy interesante, que de hecho me di cuenta esta vez. Sí, y pensando en el nombre de la película y en el conocimiento técnico y de historia y demás que maneja Spike Lee, a mí me hace pensar en la mamá. Yo me puse a ver un poquito de la biografía de él y la mamá era maestra de arte, profesora de arte y de literatura negra. Entonces yo digo, esta película se llama Do the Right Thing. Probablemente hacer lo correcto era hacer la película, porque era una necesidad absolutamente personal de retratar una realidad desde una perspectiva, desde adentro en realidad, y no tanto desde el estereotipo, aunque todos los estereotipos están ahí,
porque es lo que nos ayuda a identificar a esos personajes con los que no estamos profundizando, pero sí nos da un poco la sensación, como comentaba Adrián, de que sabemos dónde viven, quiénes son, qué hacen, cuáles son sus gustos. Por ejemplo, vemos un momento en que una muchacha está peinando a una señora y la señora dice algo así como yo solo a usted le pongo mi cabeza. Eso es algo muy negro, ¿verdad? O sea, la peinadora que llega y peina a tal familia siempre es esa peinadora. Y si en algún momento ella no puede, solo se aceptaría alguien recomendado por esa persona, por una cuestión de confianza, por mano, por la delicadeza y todo. Entonces, ahí yo veo a las abuelas, ahí yo veo a las tías, ¿verdad? Y a mí me genera una cercanía, o sea, tremenda, tremenda, tremenda. Y además, admiro mucho esa capacidad de sobrevivir a partir del humor. Es como si el humor realmente es lo único que te permite sobrevivir en un contexto tan cargado. Si te tomas en serio el 100% de las cosas con las que te enfrentas día tras día, no vas a sobrevivir porque no puedes ser vos contra el mundo. De alguna manera, tenés que aprender a sortear los peligros con los que te enfrentas en un lugar como así y a la vez esa lucha por defender la propia identidad. Hay algo muy interesante, casi anecdótico. Do the Right Thing es nominada a Mejor Guión en los Oscars de ese año, del 90, ¿verdad? Porque son todas las películas que salieron en el 89. Y no es nominada a Mejor Película, solo a Mejor Guión. Y ese año gana Mejor Película Driving Miss Daisy, ¿verdad? Que es esta película donde un chofer negro maneja para una millonaria blanca, digamos, y hay como esta idea siempre racista de manejar los estereotipos de cómo son y cuáles son los lugares de cada uno, y esta idea de que habla mucho en Estados Unidos del Uncle Tom, no sé si ustedes conocen eso, del tío Tom, que es esa perspectiva del negro que está feliz con su posición de esclavo o de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces gana esa película ese año y dice Spike Lee que cambian mucho las cosas 10 años después, no, muchos, 20 años después, casi, cuando él es nominado por Mejor Guión, que de hecho gana por BlacKkKlansman, y también es nominada por Mejor Película. Pero ese año estaban BlacKkKlansman, Roma, y gana Green Book, que es de un blanco que le maneja a un negro y es igualmente racista y nefasta desde su planteamiento, muy gringo. Entonces Spike Lee dicen que ganó Green Book, hizo un gesto como de desaprobación que todo el mundo vio porque a él le vale un carajo, y entonces le preguntaron que por qué hizo ese gesto y tenía una copa de champán en la mano y dije, mejor voy a tomar más champán, y toma un poquito más y después se le vio decir, dice, cada vez que alguien le maneja a otro yo pierdo en los Óscares. Como diciéndole, cada vez que está esa situación de poder o conflicto, yo pierdo. Es muy interesante como planteamiento y casi como lección de vida que todavía una película como Green Book, compitiendo con BlacKkKlansman, que es mucho mejor película que Green Book, y con Roma, que es mucho mejor película para mi gusto que esas dos, no se le diera todavía el espacio y se cogiera Green Book, que es la película más gringa de todas las que estaban nominadas en ese año. De hecho, dice algo muy polémico, Spike Lee es polémico siempre. Cuando ganó Moonlight, el mejor película, él dice que Moonlight, no dice, él dice, yo no creo que sea una mala película para nada, de hecho me parece muy buena película, pero dice, creo que Moonlight ganó porque los Oscars anteriores fueron lo de los Oscars So White, que no había ningún... Y yo creo que eso es solo la consecuencia de esto. Son como pedacitos de cosas que la sociedad nos da, como para decir, vean, ya está superado, y después volvemos a caer en lo mismo. Y después volvemos a caer en lo mismo. Entonces es interesante ese planteamiento porque también él hizo hace poco, con la muerte de George Floyd, hizo una edición entre el video de George Floyd, no sé si lo vieron, una edición entre el video de George Floyd y la muerte en Do the Right Thing. Las editó una al lado de la otra y lo tiró. De hecho está en YouTube, si lo quieren ver, lo mostró en Jimmy Fallon. Y es fuertísimo. O sea, es una película de hace 30 años, editado con un video real, actual, y en donde sucede exactamente lo mismo. Es fuertísimo. Entonces, si quieren, véanlo, porque uno ahí es como que la película se vuelve igual de relevante. Y eso que la gente dice, bueno, ya hemos avanzado, o lo que se habla mucho de ver las películas de cuándo salieron. Bueno, esa película rebota a la actualidad inmediatamente con esa edición. Él casi con esa edición, poniendo uno al lado del otro, dice, la película pudo haber salido ayer.
y es lo mismo. De hecho, nos sigue causando lo mismo. También para recomendación de la gente, solo está en inglés, pero es espectacular. Hay un podcast que se llama You Must Remember This, debemos recordar esto. Es buenísimo el podcast y es sobre las diferentes historias y biografías de Hollywood. Hay una temporada de 6 episodios que se trata sobre el racismo en Hollywood, empezando con esta película que hizo Disney, en este momento se me va el nombre, que la fueron sacando en ciertos momentos de la historia. O sea, siempre se dijo que era racista, tiene esta canción de Zippity Duda, Zippity, esa canción que es súper famosa de Disney. Es una película y explica por qué es racista, por qué tuvo resistencia en ese momento, y lo interesante de cómo Disney la saca del mercado, pero la vuelve a poner fue de los 40s, y después la vuelve a poner como en creo que es en los 50, la saca otra vez, y después la quita del mercado porque dicen que es muy racista, y la saca en los 70s, y después en los 80s otra vez, y siempre corresponde con un presidente como Reagan. Cuando está Reagan al poder, la saca. Y tiene un éxito. Y se vuelve, es todo una explicación sistemática también, todo el conflicto que hay ahora con las películas que están quitando del mercado, ¿verdad? Con lo que el viento se llevó, por qué los conflictos que hubo en ese momento y todo. Realmente yo la escuché ahora, fue producido interesantemente hace 2 años, no con este movimiento, esta temporada es del 2018. Entonces, vemos que es una cosa que no es de ahora, y mejor debe haber dicho que es de siempre. La película se llama Canción del Sur, Song of the South. Voy a buscar. Y sí, es una película de Disney muy controversial. Me parece una muy buena observación lo que mencionó sobre los premios Óscares. Driving Miss Daisy es una película pasiva-agresivamente racista. Green Book en el presente no parece nada racista, pero yo creo que en un par de años puede que sea vista de esa manera. En inglés ya le tienen una terminología que es como el white savior, películas de Salvador Blanco, donde una persona blanca llega y le da la idea al afrodescendiente de que debería de luchar por sus derechos. Wow, nunca se me ha ocurrido a mí por mi propia cuenta, no lo puedo creer. Me parece que Moonlight es una excelente película, pero lo que menciona Spike Lee me recuerda a el dinero que le paga Sal a Mookie al final de la película. Es decir, es como Sal diciendo, mataron a tu amigo, aquí tienes un poco de dinero para que no te quejes más conmigo, pues. Y sí, a mí me parece que es una excelente película, pero sí me parece absurdo que una película como Roma o como Black Klansman pierdan ante una película como Green Book, que a mí honestamente no me gustó porque es el tipo de película que manipula emociones y como que se ve tan claramente que está tratando de manipular mis emociones. Al igual que Driving Miss Daisy, son películas que yo encuentro que son manipulativas, pues que obviamente no tienen cizaña o no tienen intenciones negativas, pero se nota que están tratando de jalar las cuerdas emocionales del público a través de no, mira, no somos todos malos, somos buenas personas, yo me puedo identificar con esta persona. Conozco muchas personas racistas que aman esas películas. Y no gustan de Black Klansman porque las hace sentir incómodos, y no gustarían de hacer lo correcto porque se sienten incómodos, como que no, eso no me gusta. Pero Driving Miss Daisy, ahí es así, porque pone todo en su lugar. O sea, es como ahí se ve nuevamente como el racismo sistemático en Hollywood y en el mundo entero. Y Hollywood, que siempre está como proclamándose como pionero en derechos civiles, cuando en realidad no lo son. Ese año de Oscar So White, entrando un poco en ese tema, el cine y la historia del cine y el racismo en la historia del cine, ese año de Oscar So White, me acuerdo que todo el mundo estaba diciendo como, bueno, muchos racistas están diciendo como que, ¿por qué no simplemente actúan mejor o hacen un mejor trabajo? Y como que, ese año salió Los 8 Odiosos de Hateful Eight de Quentin Tarantino, donde aparece Samuel L. Jackson dando el mejor fucking performance de la fucking historia. O sea, me van a fucking joder a mí de que ahora tienen que mejorar después de ese fucking performance que no quedó ni siquiera nominado, no quedó ni siquiera reconocido por la buena vez. El próximo año tienen que hacer un mejor trabajo y así los van a reconocer. Coño, ¿no vieron Hateful Eight? Es la mejor actuación, en mi opinión, que hay en cualquier película de Tarantino. Y bueno, ese año obviamente Hateful Eight fue totalmente obviada porque seguramente hizo que muchas personas se sintiesen incómodas. Ese tipo de películas que hacen que el espectador se siente incómodo normalmente pueden llegar a ser brillantes, pero necesitan tiempo para que la gente se adapte, como en Haz lo Correcto o como en Black Klansman, que también es fenomenal. Es interesante que si es contra los nazis, todo el mundo lo acepta, ¿verdad?
Si es matar a Hitler, como lo hace Tarantino, de una manera ficcionada, cambiando la historia, con 50.000 balazos a la cabeza destrozada, nadie dice nada. Pero si es a un blanco racista que tenía miles de esclavos, sí hay como una resistencia, no, muy violento, ¿verdad? Entonces, eso siempre es interesante porque todos tenemos un enemigo común. La sociedad tiene un enemigo común y son los nazis, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos ha probado casi lo contrario últimamente, pero digamos que en general el Satanás es Hitler, digamos, ¿verdad? Pero cuando hay otros que han hecho cosas similares, como dice Spike Lee, George Washington tenía 125 esclavos, ¿verdad? Podemos decir lo que sea, podemos decir que era un reflejo de la sociedad en ese momento, cualquiera puede tener la excusa que quiera, pero ahí está el tema, ¿verdad? Ahí está el tema, cuando es un enemigo común, cuando está aceptado y cuando no. Por mucho tiempo fue la Unión Soviética en el cine. Si algo le pasaba a la Unión Soviética, a la KGB, bien, todo el mundo estaba de acuerdo, pero ya no. Ahora es Hitler y ahí irán saliendo, pero el problema es que mirar hacia adentro es más difícil, tal vez. Creo que Do the Right Thing hace eso, Do the Right Thing mira hacia adentro, lo cual es bastante interesante. Do the Right Thing pone la revolución adentro. Estados Unidos durante mucho tiempo, el cine de Hollywood siempre los enemigos, en los 70s también, en los 80s, los enemigos de Estados Unidos eran, bueno, en los 90s, ya 89 ya está tratando los 90s, entonces también ahí se puede ver un poco, pero el enemigo de los estadounidenses, digamos, estaba primero en la Unión Soviética, o sea, estaba fuera, estaba en el extranjero, estaba en el este del mundo. Cuando eso ya no estaba, entonces ahora son los extraterrestres, algo que está fuera, que está lejos. Y de repente creo que Spike Lee pone que eso hay un toque. El enemigo, digamos, la revolución, la lucha está hacia adentro. Claro que tenía miedo de que la película causara una revolución, porque al final esa imagen es muy real. No son los extraterrestres con una nave gigante destruyendo la Casa Blanca. Son mi vecino haciendo una revolución sobre algo que es real, que es verdad. A mí me parece que los nazis ya no son los enemigos, desafortunadamente. Me parece que hay una cierta aceptación que ha estado creciendo en los últimos 5 años. He escuchado en más de una ocasión a gente decir cosas terribles, como los nazis son personas también, o tienen derecho a su opinión, o ya no son como los de antes. He escuchado a muchas personas decir eso, como que ya no son como los de antes. No es que van a matar a personas, es que simplemente tienen una ideología política diferente. Leí un ensayo hace como un año atrás sobre cómo los Bastardos sin Gloria como que perdió relevancia después de la elección de Donald Trump y de las marchas por los Estados Unidos en Virginia de los supremacistas blancos. No era una crítica hacia la película, pero estaba criticando como el hecho de que Tarantino declaró la muerte de los nazis a través de la cultura popular. Eso es lo que dice la película, que a través del cine el nazi murió, porque el cine nos dio a entender de que esta era una ideología peligrosa y que no nos deberíamos adherir a ella porque es autodestructiva. Y el cine, el teatro al final donde muere Hitler, muere Goebbels y von Braun, es incendiado literalmente con celuloide. Y ese era como que el mensaje de la película. Y bueno, el ensayo lo que analizaba era como no funcionó. Como que fuimos al cine y vimos Salvando al Soldado Ryan, y vimos la delgada línea roja, y vimos Bastardos sin Gloria, y vimos todas estas películas que nos recordaron el hecho tan obvio y tan claro una y otra vez de que esto es algo que se tenía que evitar y no se podía permitir. Es decir, la lista de Schindler, el pianista, Dios mío, cuántas. Y aún así, una gran parte de la población norteamericana y bueno, el resto del mundo, porque hubo un alzamiento desde el año 2015 hacia el presente de movimientos de derecha extrema en todo el mundo occidental. O sea que fracasamos en el intento de acabar con esta ideología para siempre. Y por eso yo creo que siguen sucediendo cosas como las de George Floyd, porque hay gente que simplemente siente que se permite adherirse a este tipo de ideologías, se permite pensar de esta manera, cuando los pensamientos y la intención están totalmente arraigados al comportamiento de las personas. Y cuando empezamos a perdonar ese tipo de comportamiento, cuando lo empezamos a aceptar colectivamente como sociedad, pues terminamos en situaciones como en la que se encuentra los Estados Unidos en el presente. Pues. Así que sí, es una grandísima lástima que ahora los nazis no sean, como dijo Adrián anteriormente, Satanás o la representación del mal. Tienen opiniones y merecen ser escuchados, al igual que todo el mundo.
hay cierta controversia que había mencionado Adrián también anteriormente sobre cómo estas películas acaban de sacar Lo que el viento se llevó de HBO Max. HBO Max es un servicio así como Netflix, solía tener Lo que el viento se llevó y la sacaron de streaming y bueno, mucha gente se quejó porque dijo como que es parte de la historia del cine, es muy importante. Pero voy a decir la verdad, yo he visto Lo que el viento se llevó y yo he visto El nacimiento de una nación y ambas son consideradas como obras maestras y muy, muy importantes para la historia del cine, pero tengo que decir la verdad, no son buenas. Especialmente Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó no es una buena película. Lo que el viento se llevó es una película nostálgica porque fue importante en su momento, de la misma manera en la que Titanic fue importante en su momento. Pero no me vengan a decir ahora de que Lo que el viento se llevó es un pilar de la historia del cine, una película tan importante como algo que hiciese Howard Hawks o John Ford o algo de Ingmar Bergman o Federico Fellini, por el amor a Dios. ¿Quién dirigió Lo que el viento se llevó? Exacto, nadie sabe. Porque, bueno, seguramente alguien sabe, pues, pero no es una persona importante. Ya es hora de que una película como El nacimiento de una nación, que literalmente es también considerada, es importantísima para la historia del cine, por D.W. Griffith, por la importancia en la innovación del montaje, pero a mí no me parece que es una película que deberían demostrar en escuelas o que se debería de permitir por ahí, de la misma manera en la que Lolita ya no, Lolita ya no es parte del currículo de ningún colegio y Lolita la escribió Vladimir Nabokov y Vladimir Nabokov es un puto genio y es decir, es demasiado importante para la historia de la literatura. Pero obviamente ya no es una película que simplemente se puede mostrar sin contexto. No se puede mostrar sin hablar sobre el contexto de una manera muy seria y que el contexto ahora tiene que ser incluso más grande que la valorización artística del producto o de la novela. De la misma manera en la que Lo que el viento se llevó es una película racista y El nacimiento de una nación también lo es. Y el cine de Hollywood está repleto de racismo. Y yo tengo que mencionar algo también, una última cosa. La historia del cine a mí me encanta y me apasiona, pero casi de manera tan... su ADN está formado por racismo, y especialmente el de Hollywood. Porque uno puede ver una película de Jean Renoir como La Gran Ilusión, y en La Gran Ilusión, cuando los soldados están todos en su campamento de prisioneros, son prisioneros de guerra, entre los prisioneros de guerra franceses hay afrodescendientes que tienen diálogo, y no solamente uno ni dos, hay 3 o 4, y no son quizás personajes principales, pero están ahí, es decir, son parte. Al igual que en muchas películas francesas aparece la diversidad, en muchas películas europeas aparece la diversidad, se ve, pero en los Estados Unidos eso no se ve, no se ve, no se ve. Hay una segregación en el cine norteamericano desde siempre, y comenzando por el hecho de que los westerns ponen a blancos maquillados para ser de mexicanos, o ponen a blancos maquillados para ser de indios. Ok, una última pregunta. ¿Han visto otra película del director? ¿Tiene una preferida y por qué? Es decir, ¿o esta es su preferida? Pues? Yo vi Malcolm X, pero creo que tengo que volverla a ver, porque después de ver Do the Right Thing, y siendo una película del 89, o sea, tan en sus inicios, creo que tendría una valoración distinta sobre Malcolm X. Entonces tengo ese pendiente, pero sí puedo decir que me gustó. Yo vi Inside Man, que mucha gente no sabe, que es de Spike Lee, que es bastante buena. Bueno, Black Klansman, Five Bloods, que son las últimas. Old Boy y Do the Right Thing. Creo que Do the Right Thing es como esas películas que tienen muchos buenos directores que casi siempre su primera, segunda, tercera película tienen una magia que aunque tal vez hayan otras más maduras, bueno, vi Malcolm X también, pero que tal vez hay otras más maduras, pero como que esa es como el punto de inicio para que puedan empezar a crecer y casi que es como el aglutinante de toda su carrera, digamos. Pongamos el ejemplo de Tarantino con Pulp Fiction, creo que es eso, tal vez me gusta más Bastardos sin Gloria porque creo que es un poco más redonda, más madura, pero Pulp Fiction es como todo lo que es Tarantino. Y así hay millones de ejemplos, ¿verdad? Entonces creo que She's Gotta Have It, que Do the Right Thing es como eso, tiene esa magia como de estar empezando y de ya entenderse un poco mejor, ¿verdad? Entonces yo sí la colocaría entre su... Además que es un poco más transgresora, creo que cuando ya no tiene nada que perder, cuando lo hace así. Yo creo que hay algo interesante en los artistas cuando empiezan que no tienen nada que perder. Después, cada cosa que hagan es como, uy, la nueva película de Spike Lee, hay que ir a verla. Entonces hay una presión, el inconsciente tal vez a veces en el autor, de eso, de tengo que hacerlo bueno porque tengo un grupo de fanáticos, porque ya estoy considerado importante, ¿verdad? Entonces hay algo interesante de que él va a hacer lo que le da la regalada gana en Do the Right Thing, arriesgándose lo más que puede, y creo que eso se siente.
Sí, mi película preferida de Spike Lee es indudablemente Do the Right Thing. Estoy de acuerdo que es como el toro salvaje de Scorsese, pues una de esas primeras películas que un director hace. No es la primera ni la segunda, pero es el tipo de película que realmente lo coloca sobre los anales de la historia del cine, como Pulp Fiction, pues al igual que, claro, Pulp Fiction es mi película preferida, pero tampoco diría que es la más entretenida de Tarantino, pero es como que la que lo define a él y la que lo puso a él en el mapa de la historia del cine. Como dije anteriormente, ayer vi Malcolm X, no la puedo recomendar lo suficiente, es una película larguísima. Hay gente que siempre se resiste a ver películas largas, como de 3 horas y media, pero lo que yo siempre digo es que imaginen que es una miniserie de 3 episodios y medio. Imaginen que es una miniserie de 3 episodios y medio, la ven facilito, pero hay como algo psicológico en la idea esta de ver una película de más de 2 horas. Inmediatamente la gente dice, esta película dura 2 horas y media. No, la dejo para más tarde, pero si le das una serie de televisión de 10 episodios, la ven en un fin de semana, porque psicológicamente no lo ven como lo mismo, pues, pero bueno, son 3 episodios. Son 3 episodios y medio de una miniserie, y no la puedo recomendar lo suficiente. Malcolm X es una obra de arte, es brillante. Y por supuesto tiene probablemente una de las mejores actuaciones que yo he visto en toda mi vida, que es Denzel Washington, el papel protagónico de Malcolm X. Brillante, simplemente brillante. Pero otra película que a mí me encanta de Spike Lee y que es una de esas películas así como Inside Man, que es un poco distinta, es una que se llama La Hora 25, 25th Hour, con Edward Norton. Esa película la vi también de adolescente y fue una de esas experiencias trascendentales donde la vi en un cine y fue como, me voló la cabeza. Trata también no trata con el tema del racismo, pero hay un subtexto ahí, como siempre, en todo trabajo de Spike Lee, y trata levemente con los atentados del 11 de septiembre. Es una película del 2001 o del 2002. Trata directamente con los menciona, pues en un momento en donde eso no se mencionaba en el cine norteamericano. La gente estaba todavía tratando de acoplarse a la idea de que eso hubiese sido algo que sucedió y que se podía o no si se podía o no se podía mencionar en el cine. Y sí, es brillante y me encanta. Y bueno, la que tiene Netflix, las 2 que tiene Netflix, porque ya revisé aquí en Costa Rica, es la original, She's Gotta Have It, la serie She's Gotta Have It, y ahora tienen esta nueva película que es de Netflix, financiada por Netflix, se llama Da Five Blood, que a mí me encantó, la disfruté un montón. Me gusta que Spike Lee ahora está como divirtiéndose más con su cine. Es algo que vi en BlacKkKlansman, que tiene como elementos así como de gore o de serie B, está como jugando con distintos géneros. Hacía mucho rato que lo veía como que enseriándose mucho, tratando de destacarse en algún tipo de cine un poco más sombrío. Y Da Five Blood y BlacKkKlansman son películas que tratan con temas muy, muy relevantes y muy, muy serios, pero lo hace con mucho humor, y se puede decir incluso que Da Five Blood es una película de acción, en cierta manera. No vean Oldboy de Spike Lee, busquen la original. Oldboy es un remake de una película coreana que se llama Oldboy, por Park Chan-wook. Spike Lee hizo un remake, no debió haber hecho eso. Lo perdono porque Da Five Blood y BlacKkKlansman son máximos, que se redimió, pero deberían de ver Oldboy de Park Chan-wook. Cerramos el episodio. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Mil gracias a Winston y mil gracias a Adrián por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego.